La Segunda Guerra Mundial es un tópico fascinante porque esconde cantidad de horrores que están destinados a perturbar a cualquiera que se atreva a adentrarse seriamente en el tema. Horrores anónimos que permanecen ocultos ante las cabezas de quienes creen que todo fue un terrible holocausto. Pero hubo cosas más allá. Y ese más allá se concatena con misterios que hasta el día de hoy jamás fueron resueltos para dar paz a quienes lo sufrieron. Dentro de esta gran Segunda Guerra Mundial ocurrió una pequeña guerra entre Finlandia y la Unión Soviética. Fue la Guerra del Invierno, duró 3 meses. Los finlandeses ganaron, los soviéticos intentaban invadir el país. Finlandia no es un sitio fácil, es sumamente difícil. Es un desierto helado en su mayor parte, una tundra muy fría. Los soldados soviéticos estaban desesperados. Habían sido reclutados por medios muy crueles, eran campesinos, incluso eran a veces niños. No tenían ningún entrenamiento. Por ello, el comandante soviético, quien era alguien sumamente ambicioso, creyó que las advertencias que habían escuchado de parte de ciertos pobladores de que en los bosques había un monstruo horrible, fueron tomadas como simples estrategias de guerra por parte del país pequeño, en comparación al invasor, por supuesto. Y fueron descartadas, pienso yo, quizá tal vez con ironía, con sarcasmo, o tal vez incluso con violencia. Incluso los mismos soldados soviéticos pensaban que era una táctica bastante baja, sumamente desesperada por parte de los finlandeses, del gobierno, de la inteligencia finlandesa, decir que en los bosques había un monstruo, había algo horrible, y que durante muchos años ninguno de esos pobladores se atrevía jamás a adentrarse, incluso preferían morirse de hambre o de frío antes que salir a cazar o cortar leña allá. Los soviéticos estaban sufriendo bajas terribles, pero no era por ningún monstruo en primer momento. Era porque el frío era muy terrible y estaban poco protegidos. En primer lugar, y en segundo porque los finlandeses habían iniciado una campaña de francotiradores que fue bastante exitosa. Pero todo sucedió cuando un coronel soviético intentó acercarse a una de las grandes ciudades de Finlandia, pero para hacerlo no podía ir por la ruta principal porque sería un suicidio, tenía que adentrarse en los bosques y cruzar ese lugar como mejor pudiera. Un coronel está a cargo de una pequeña armada. Aquí la historia hace un irremediable stop. Y quiero que recuerden, que no olviden en ningún momento, esto fue real, esto pasó en verdad. La historia se pausa aquí y debe empezar a ser contada del lado de los finlandeses. La inteligencia finlandesa descubrió el secreto del coronel soviético. Sabía que se estaban acercando con una armada, con muchos soldados, para atacar una de las grandes ciudades y reunirse con el otro ejército soviético dirigido por otro coronel para atenazar la ciudad desde el otro lado. ¿Por qué se enteraron? ¿Porque algún soldado soviético chivateó? No, porque encontraron a todo el batallón muerto en el bosque.
De ahí dedujeron todo. Pero lo que le preocupó a los finlandeses no fue la perspectiva de lo que pudo haber pasado si ese batallón llegaba a la ciudad. Lo que le preocupó a los finlandeses fue el estado en el que estaban los cuerpos. Decir que simplemente eran cadáveres es muy poco. Es no hacer honor a la carnicería, al horror, a los mutilamientos e inclusive a los despellejamientos que dieron lugar. Habían sido completamente masacrados. Los únicos humildes aquí no fueron los soldados soviéticos. Del lado de los finlandeses también habían personas humildes, gente de pueblo, chicos jóvenes, personas sumamente religiosas. El ejército finlandés les dijo que los soviéticos estaban muy poco preparados, que se habían ido sin provisiones y que se habían matado entre sí después de un motín, en medio de la desesperación del hambre y el frío. Pero ¿saben una cosa? Fue una mentira muy mal construida. No solamente porque quedaban muchas provisiones entre las carpas que había montado el ejército soviético, sino porque además ellos simplemente se negaron a creer que un ser humano tuviera no solo la fuerza, tuviera no solo el poder, tuviera no solo la maña, sino simple y llanamente la maldad de hacerle eso a otro. Ustedes están viendo la foto que está en pantalla ahora mismo. Fue tomada en esa época. Fue tomada en el campamento de los soldados soviéticos. Esa foto fue tomada por el ejército finlandés. Y eso que están viendo es la piel guindada de un soldado soviético. Es una gran mentira creer que las historietas de superhéroes son solo cosa de niños, de adolescentes o de jóvenes adultos. Sí, por supuesto, los personajes y las historias quizás sí sean para el restringido grupo de edad anterior mencionado. Pero ¿quieren saber algo interesante? Está bien comprobado que no hay edad en la que el ser humano nunca se pregunte cómo sería la vida teniendo superpoderes. Seguro cuando somos niños queremos simplemente saltar por el balcón y volar, o lanzar energía con las manos. Pero conforme vamos madurando, nosotros no abandonamos esos pensamientos, esas fantasías. Empezamos a ponderar cómo sería la vida si pudiéramos leer la mente. Empezamos a imaginarnos lo bueno que sería si pudiéramos causar algún daño a distancia. Y pocos son los que tienen el corazón para contemplar cómo sería de manera realista todo eso y lo peligroso que nosotros podríamos ser. Ora por volvernos un déspota sanguinario y anónimo. Ora porque simple y llanamente no sabemos cómo controlarlo en una sociedad que no sabe que tenemos un poder especial y que es mejor que no lo sepa. Eso lo sabemos todos implícitamente, eso lo sabemos todos en el tuétano mismo.
Nadie debe enterarse porque nuestra vida se volvería un infierno. Quiero que ponderen cómo sería, de manera realista, tener algún superpoder. ¿Creen que en verdad mejoraría vuestra vida? En especial sin tener ningún guía. Imagínense esto. Hay dos niños jugando. David está sentado en la grama. Es un buen chico. Todavía es muy joven, pero se puede vislumbrar que va a ser un buen estudiante. La maestra lo quiere muchísimo, tiene un nexo especial con ella. David está con Robert y están jugando a un juego típicamente norteamericano, indios y vaqueros. Una sociedad tan acostumbrada a las armas como la norteamericana no ve nada de malo en esto. Así que David se levanta y empieza a corretear a Robert, y Robert lo corretea de vuelta. Y como David es un niño sumamente humilde, sumamente manso, él toma el papel del indio y no le importa. Robert está detrás de él, apuntándolo con una escopeta de aire. ¡Bang, bang, bang! Por supuesto, el pobre Robert no sabe que en esa época las escopetas no eran ametralladoras, así que va ¡bang, bang, bang! Y David va corriendo, más para complacer a su amiguito que por diversión propia, porque él todo lo que hace es correr. Pero entonces el juego toma otra vuelta natural, otra vuelta completamente normal, en la que simple y llanamente David finge recoger la escopeta de Robert y apuntarlo así. Y le dice con su linda voz de niño: ajá, tengo tu arma, ahora vas a ver. David lo mira y dice: ¡bang! En ese momento, por pura casualidad, la cabeza de Robert explota en un lindo maremoto de tonos rojos y color carne. David abre los ojos y la boca en consonancia poco a poco mientras las aletas de la nariz se van hinchando. Su piel se vuelve roja y empieza a gritar llorando. Y los gritos pronto se convierten en aullidos. Salen los padres de David, salen los padres de Robert, quienes estaban bebiendo dentro de la casa. La mamá de Robert se pone a gritar, se jala de los pelos, va corriendo, se lanza sobre la grama y recoge tiernamente el cuerpo decapitado, con los guindajos sanguinolentos de carne colgando, todavía chorreando de su hijito, y grita, y grita, y grita, y el papá se desmaya. ¿Qué va a hacer la policía? La policía obviamente les dice a los padres de Robert que esto es algo que ocurre un promedio de 26 veces al año en los Estados Unidos. Fue la culpa de una bala perdida. Algún maldito imbécil se puso a limpiar su escopeta y mató a su hijo. Vamos a encontrarlo. Pero obviamente no pueden encontrarlo y el caso se dificulta muchísimo porque siendo una escopeta es bastante fácil saber la distancia desde donde se debió haber disparado. Y ningún vecino tiene escopeta. Así que las cosas se quedan simple y llanamente así. De más está decir que David no dice lo que pasó, no puede, no encuentra la fuerza interior para hacerlo. Queda traumatizado, va al psicólogo, pero este no lo puede ayudar por razones obvias. David sabe, incluso desde la más tierna infancia, que no debe decir nada, que no puede decir nada. No por cobardía, sino porque él ya sabe, pobrecito, que lo que sucedió es difícil explicarlo a los adultos. De más está decir que en honor a Robert más nunca vuelve a jugar a indios y vaqueros, más nunca. Crece con muy pocos amigos.
3 años después, está en la escuela, en pleno recreo. Hay una niña que es codiciada por todos los chicos, precisamente porque es muy poco femenina, porque le gustan los juegos de chicos. Ella y Robert tienen un nexo especial. Y un día están jugando. Son todavía niños pequeños. Entonces, esta chica, Laura, se pone detrás de él en el almuerzo y le apunta con 2 dedos en la nuca y le dice: te atrapé. David sigue el juego, pone cara de asustado, suelta la manzanita y levanta los bracitos con una sonrisa en la cara. Ella le dice: voltéate. Él se voltea con la sonrisa, sonrojado, y como una pequeña psicópata en entrenamiento, lo ejecuta. ¡Bang, bang, bang, bang! Y David se contonea y se trata de hacer el muerto en la silla. Entonces, ella le dice: bueno, ahora es tu turno, ¿qué vas a hacer? David encoge los hombros. Pero entonces la niña saca su lado malicioso y le dice: ay, eres un mariquita, no vas a hacer nada, dispárame. David se queda frío, trata de no pensar mucho en el pasado. Sabe que los demás compañeritos están mirando y va a quedar muy mal. Ella vuelve y repite: ay, eres una mariquita, no vas a hacer nada, dispárame, dispárame. Entonces él sonríe, fingiendo picardía, pobrecito, tratando de no quedar como un completo estúpido, y hace así. ¡Bang! El cuerpo de Laura sale disparado por lo menos unos 5 metros. De hecho, sale volando por encima de 2 mesas. Se estrella en la tercera mesa, rompiendo una silla. Ya estaba bastante muerta para el momento que su cráneo se fracturó al darse contra el reverso de la mesa. Y tal fue el impacto que incluso perdió un bracito. David lo único que hizo fue apuntarle en el plexo solar. Los niños gritaron y se volvieron locos. Y de David, mejor ni hablar del pobre David. Pobrecito. Él se puso las manos en la cabeza y empezó a gritar y a llorar descontroladamente. Gritó incluso más duro que los demás. Mucho más duro que los demás. Llegaron los padres de Laura, llegaron los padres de todo el mundo. ¿Y qué iban a hacer los adultos? Catalogarlo como otra bala perdida. Y como una horrible, 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 digna del Guinness coincidencia. David crece solitario, sin amigos, reprimido. Pero tiene muchas cosas maravillosas que ofrecer al mundo. Tiene muchas cosas maravillosas que ofrecerle a sus seres amados. Así que cuando tiene 20 y tantos años, se consigue una novia a la que ama con toda su alma, con toda su alma. No por el simple amor en sí, que ya es mucho, sino porque es lo que tiene, más allá de sus padres. David la ama muchísimo. Pero qué pena que un día tuvieron una pelea normal, completamente normal. Y él lo único que hizo cuando le estaba recriminando algo fue apuntarle con el dedito. Ni siquiera hizo bang.
la cabeza de Clarice voló en pedazos. Así que ahí está David, quien no llamó a la policía, sentado al lado del cadáver de su novia. Su pantalón de pijama está manchado con sangre, siente la humedad en sus muslos. Y lo único que le queda al pobre David es hacer así con la mano, apuntarse a la cabeza e irse de este mundo con un bang. Considero que no hay mejor manera de cerrar la jornada que con una historia real. Esto en verdad sucedió. ¿Ven las imágenes que están en pantalla ahora mismo? Quiero que les echen un muy buen vistazo. Lo que acaban de ver fueron las dos últimas fotografías tomadas a la niña de 11 años, Macy Deacon. Los Deacon eran una familia muy pudiente que vivían en el sur de los Estados Unidos. Esto sucedió en pleno invierno. Tenían una casa colonial enorme con un jardín gigantesco. Los árboles estaban secos, las plantas muertas, el cielo gris. E Isabel Deacon, la hermana mayor, pilla a su hermanita hablando sola desde la ventana de su cuarto. La mujercita la ve, se asoma, aparta un poco la persiana y mira a su hermana hablando sola en el patio trasero. Le causa gracia, la hace reír, una de las excentricidades de su hermanita. No solamente porque la pequeña Macy no simplemente estaba hablando sola, estaba discutiendo, estaba teniendo una acalorada charla con un amigo imaginario, o por lo menos lo que la hermana mayor juzgaba como un amigo imaginario, lógicamente. Isabel decide no pelarse ese bonche, así que agarra la cámara fotográfica, que en aquella época era grande y compleja, baja las escaleras rápidamente, sale por la puerta de la cocina y le toma esas dos fotografías que ustedes acaban de ver a su hermanita menor. Isabel Deacon describiría entonces que sintió una fuerte brisa por detrás, como cuando nos despertamos de golpe, como si algo estuviera corriendo detrás de nosotros. Se siente como un brío, algo acercándose rápidamente, y cayó desmayada. Isabel entonces cobra la conciencia con la cámara fotográfica al lado y una calavera bastante limpia que está a un costado. La mujercita empieza a gritar, grita y grita y grita. A la hermanita no se la encuentra por ningún lado y se la da por desaparecida. Por lo menos se la da por desaparecida hasta el momento que revelan las fotos. Este es uno de los misterios más horribles que hay. Pero se cree que la calavera que aparece en la fotografía, junto a la niña, es nada menos que la calavera de ella misma.
Y por cierto, la figura oscura que está detrás de ella jamás fue identificada.